Y bien chicos, hoy vamos a hablar acerca de la electrostática, ¿sí? La electrostática vendría a ser la parte de la física que estudia todo lo que tenga que ver con el comportamiento de las cargas eléctricas y los efectos que puedan llegar a tener entre sí, obviamente cuando interactúan entre sí. Pero primero hay que entender una serie de cuestiones antes de introducirnos en el campo de la electrostática, como por ejemplo de que el universo está repleto de materia, por supuesto. ¿Y qué es materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, un pedazo de papel, un pedazo de alambre, un pedazo de plástico, el aire incluso que respiramos, ¿sí? Así que todo aquello que nosotros podamos percibir a través de los sentidos vendría a ser materia. Y desde el punto de vista eléctrico, la materia es neutra, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general tiene igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones. Convengamos que la parte más pequeña en la cual se puede dividir la materia es el átomo, ¿sí? El átomo es la partícula que conserva las partes mínimas de un elemento, ¿sí? Y los átomos, por lo general, están constituidos por tres tipos de partículas, según recordarán. Tenemos a los protones, tenemos a los neutrones y, por supuesto, a los electrones. Y estos últimos son los que generalmente se pueden llegar a perder o ganar. Y cuando ocurre esto, la materia se va a cargar, ya sea positiva o negativamente, ¿sí? Pero cuando se encuentra en equilibrio, es decir, cuando están en la misma cantidad, tanto protones como electrones, entonces en ese momento la materia es neutra, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tenga un alambre de cobre, ¿sí? Un cable de cobre. Convengamos de que el cobre es un excelente conductor, pero por sí solo, no es capaz de producir electricidad. Si yo tengo un pedazo de cable justo en mi mano, no va a conducir la electricidad así tal y cual como está. Tiene que intervenir una fuerza externa, se le tiene que dar una tensión para que comience a, en este caso, a conducir electricidad. Pero, y seguramente se preguntarán, pero ¿cómo es que entonces genera la electricidad? Resulta ser que este pedazo de alambre que ustedes observan aquí está repleto de átomos de cobre, ¿sí? Este alambre de cobre está repleto de átomos de cobre. Entonces, estos átomos de cobre, por lo general, sus electrones se mueven en forma desordenada en todas las direcciones posibles, ¿sí? Ahora bien, cuando se le da una determinada tensión en uno de los extremos, ahí ocurre algo muy particular. Los electrones comienzan a viajar en una sola dirección, en forma ordenada. Y cuando ocurre esto, entonces estamos hablando de corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Es el movimiento ordenado de electrones. Como recordarán, la materia es eléctricamente neutra, pero existen tres formas diferentes para electrizar a la materia, y estos son método de frotación, método de contacto y método de inducción. En el proceso de frotación, como su nombre indica, es cuando tenemos dos objetos diferentes y comenzamos a frotar entre sí. Por ejemplo, un pedazo de tela y un bolígrafo, ¿sí? Cuando se frotan entre sí, la tela comienza a transferir sus electrones al bolígrafo, quedando ambos cargados eléctricamente, tanto positiva como negativamente. El método de contacto consiste en lo siguiente: colocar un objeto electrizado en contacto con otro que no está electrizado. Inmediatamente después, el otro cuerpo que estaba neutro comienza a tener carga eléctrica, ¿sí? Y acá ocurre algo muy particular. Inmediatamente después del contacto, ambos quedan con la misma carga eléctrica. Es decir, si el cuerpo neutro no tenía carga y el otro cuerpo tenía una carga de 10 coulomb, una vez que entran en contacto, ambos van a tener una carga de 5 coulomb. Y una carga eléctrica básicamente es una propiedad muy propia de los cuerpos electrizados, ¿sí? Y por lo general pueden ser positivos o negativos. Estamos hablando de las cargas eléctricas, evidentemente. Y si tenemos, en este caso, cargas de igual signo, ya sea negativo con negativo, positivo con positivo, aparecen fuerzas de repulsión.
En cambio, si yo tengo cargas de signo positivo con signo negativo, en ese caso aparecen fuerzas de atracción. Así que, dependiendo de las cargas eléctricas, pueden ser que interactúen ya sea atrayéndose o repeliéndose. Y la expresión matemática de la carga eléctrica es esta que ustedes ven en pantalla, por supuesto, donde Q significa justamente carga eléctrica, N representa el número de partículas existentes y E la carga elemental. ¿Sí? Muy bien, recuerden que la materia es neutra, por definición. Pero cuando lo electrizamos por medio de los tres métodos anteriormente citados, método de contacto, inducción o frotamiento o frotación, en ese caso, cuando ocurre la electrización, es porque hay un desnivel de los electrones con respecto a los protones. Recuerden que cuando electrizamos la materia, lo que se transfiere son electrones, ¿sí? Así que cuando se transfiere electrones desde un cuerpo a otro, allí ocurre un desnivel desde el punto de vista de los protones con respecto a electrones. Y allí se generan cargas tanto positivas como negativas. Es decir, cuando un cuerpo pierde electrones, se carga positivamente. Y cuando un cuerpo gana electrones, se carga negativamente. ¿Sí? Por definición, por supuesto. Y E, que significa la carga elemental, por lo general, adquieren estos valores. La carga elemental, por ejemplo, por definición es de 1,6 exponente a la menos 19 coulomb. La carga del electrón es de menos 1,6 exponente a la menos 19 coulomb y la carga del protón es 1,6 exponente a la menos 19 coulomb. Positivo, evidentemente. ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto, les tengo que decir que la unidad de medida de la carga eléctrica es coulomb. Es coulomb, por supuesto. Y tiene otras unidades que también se utilizan, que son submúltiplos. Estamos hablando de microcoulomb, nanocoulomb y picocoulomb. Cada uno de estos tiene su propia equivalencia desde el punto de vista de coulomb. Por ejemplo, un microcoulomb es el equivalente a 1 exponente a la menos 6 coulomb. Un nanocoulomb es el equivalente a 1 exponente a la menos 9 coulomb. Y un picocoulomb es el equivalente a 1 exponente a la menos 12 coulomb, por supuesto. Bien, y ahora vayamos a un ejemplo para que puedan entender esto. Presten atención. Y dice así: un cuerpo electrizado posee una carga de 6,4 microcoulomb. Conociendo el valor de la carga elemental, determina el número de electrones en falta. Bien, recuerden que la materia de por sí es neutra. Y para que nosotros podamos electrizarlo existen tres formas: método de contacto, frotación e inducción, evidentemente. Cuando le aplicamos uno de esos métodos, queda electrizada la materia. Y puede suceder lo siguiente, que cuando hay una falta de electrones, la materia asume carga eléctrica positiva. ¿Sí? Así que, primero es fundamental, entendamos eso, que cuando hay electrones en falta, la materia se carga positivamente. Bien, ahora, fíjense, presten atención. 6,4 microcoulomb vendría a ser mi carga eléctrica Q. Entonces colocamos 6,4 microcoulomb. Y me dice, conociendo el valor de la carga elemental. Y la carga elemental asume este valor, 1,6 exponente a la menos 19 coulomb, efectivamente. Muy bien, ¿cómo que me dice? Electrones en falta, por supuesto. Vamos a colocarle signo positivo nada más, o sea, dejamos así. Me dice, me pide calcular justamente los electrones en falta, o sea que qué cantidad de electrones falta para que asuma este valor de carga eléctrica, por supuesto. Así que mi incógnita va a ser N, porque me pide número de electrones en falta. ¿Sí? Bien, y para el efecto vamos a aplicar esta expresión matemática que ustedes observan aquí. Bien, y antes de continuar hay que entender lo siguiente, de que por lo general la carga eléctrica nosotros medimos en el sistema internacional en coulomb, como ustedes pueden observar, pero mi carga eléctrica en este ejemplo está expresada en microcoulomb, lo cual asume este valor expresado en coulomb. Aquí solamente faltaba C de coulomb, por supuesto. Un microcoulomb es el equivalente a 1 exponente a la menos 6 coulomb.
Así que en lugar de 6,4 microcoulomb, vamos a colocar su valor, que en este caso vendría a ser 6,4 exponente a la menos 6 coulomb, por supuesto. Entonces, dentro de la solución vamos a reemplazar todos los valores. Tenemos el valor de la carga Q, tenemos el valor de la carga E, la carga elemental, y N es mi incógnita, o sea, N es mi incógnita. Bien, entonces comenzamos por eso. En lugar de Q colocamos 6,4 exponente menos 6 coulomb. Signo igual, y en lugar de N, obviamente vamos a colocar N otra vez. ¿Por qué? Porque N es lo que estamos buscando. Y en lugar de E vamos a colocar su valor, que es 1,6 exponente a la menos 19 coulomb. Entonces colocamos de esta forma. Volvemos a colocar N, por supuesto, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Este 1,6 exponente a la menos 19 coulomb está multiplicando a la incógnita. ¿Cómo va a pasar el otro miembro? Va a pasar dividiendo, es decir, va a pasar acá abajo. 6,4 exponente a la menos 6 coulomb, volvemos a copiar, efectivamente. Y abajo, toda esta expresión, por supuesto. Y ahora, calculadora en mano, van a hacer lo siguiente. Colocamos n, por supuesto, y hacemos esto en la calculadora, todos juntos. 6,4 tecla exponente menos 6 dividido 1,6 tecla exponente menos 19 y colocamos es igual, por supuesto. Y me sale este valor, 4 exponente a la 13. Muy bien. Electrones, por supuesto. Recordemos que lo que buscamos son los electrones en falta, por supuesto. Bien, y este es el resultado. Rememorando, cuando a mí me dice que hay electrones en falta, directamente tengo que asumir de que la carga eléctrica es positiva, ¿sí? Ahora bien, si a mí me dice que hay un exceso de electrones, entonces en ese caso vamos a agregarle un signo negativo a la carga, o sea a Q, y también un signo negativo a la carga elemental. Repito, si a mí me dice que hay electrones en exceso, entonces le colocamos directamente signo negativo a la carga eléctrica y signo negativo a la carga elemental. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.